Vamos a iniciar el tema del día de hoy y pues vamos a continuar con el segundo libro de las Crónicas. Estamos ya en el capítulo 8, en donde vamos a ver los logros del rey Salomón. Vamos a ver primero cómo fue la relación entre Salomón y las naciones vecinas. Veremos primeramente el dominio que el rey Salomón ejerció, y dice la palabra de Dios, después de 20 años. ¿Ah? Pues imagínense, a Salomón le tomó alrededor de 7 años construir el templo, y pues 13 años después construir su palacio. O sea, imagínense nada más qué tipo de edificaciones, como ya lo hemos visto. Y ya al final de estos 20 años, pues su reino estaba consolidado, seguro, estable y bendecido, obviamente, por Dios, ¿verdad? Este, eh, Dice la palabra de Dios que había edificado, reedificó y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén. Aquí este pasaje pues refleja, mis amados, el gran corazón de Salomón y su ambición santa. Acuérdense que ya estudiamos cerca de las ambiciones, ¿verdad? Esa ambición que lo llevó a construir para la gloria de Dios. Él, Salomón propiamente, pues enérgicamente estableció nuevas ciudades y construyó sus ciudades de almacenamiento, fortificaciones, ciudades donde se guardaban todos los carros, y las ciudades de las caballerías que tenía a su servicio, pues para mantener el orden, ¿verdad? Eh, Recuerden que en aquellos tiempos era la necesidad de tener ciudades específicas donde almacenar pues la comida, todos los granos, cereales, todo lo que tenían que almacenar para poder subsistir durante el tiempo en el que no había cosecha de ese tipo de productos. Pero pues ahí está la construcción que Salomón generó durante estos 20 años. Posteriormente vemos cómo llega un problema al conciliar la mención de las ciudades que Hiram le dio a Salomón. Allí en Primera de Reyes, capítulo 9, de los versículos 11 al 14, indica que fueron entregadas por Salomón a Hiram, mientras que podemos ver que posiblemente hubo una perturbación textual, y es más probable que hayan sido regresadas al rey Salomón, ya sea porque fueron inaceptables, como no sé si se recuerden que Hiram le dijo que por qué le daba nada más ese tipo de ciudades si él esperaba algo mejor, o en su defecto porque habían sido solamente garantía de un préstamo, y al momento de saldar cuentas pues retornaban al reino original. Tristemente, pues vemos cómo este nuevo énfasis en carros y caballerías muestra que Salomón pues no tomó la palabra de Dios tan seriamente como debería. Empezó pues a desviar la condición, ¿cómo les puedo decir? Una vez que él se empezó a sentir seguro, como muchas veces nos sucede a nosotros también, que ya empezamos a sentir la seguridad, la estabilidad, la bendición de Dios, pues como que se nos hace bien fácil empezar a hacer a un lado la palabra y seguir con el caminar que traemos. Bueno, pues en Deuteronomio 17, versículo 16, recuerden que Dios le habla específicamente a los futuros reyes de Israel, y dice que él no debería aumentar para sí caballos, ¿verdad? Entonces él pues simplemente empezó a hacerse de un ejército muy numeroso, al grado de que tuvo que construir ciudades específicas para mantener ahí las caballerías y los carros de asalto, los carros de guerra propiamente. Entonces, aquí tenemos que ver que hubiese sido mucho mejor si Salomón hubiera tenido el corazón reflejado allá en los Salmos, en el capítulo 20, versículo 7, donde dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Este Salmo número 20, versículo 7, pues nos da la idea clara de lo que Dios deseaba y desea del corazón de todos y cada uno de nosotros. Desea que nuestra confianza esté solamente en Él. Y eso es como debemos nosotros vivir, mis amados. De no mucho nos sirve, ¿verdad?, tener una confianza puesta en el hombre,
en el poder de algún arma, en el poder de algún medicamento, cuando Dios es el medicamento, cuando Dios es el arma perfecta, cuando Dios es quien sale, ¿verdad? Para lidiar nuestras batallas. Recuerden que nosotros hemos declarado a ese Jehová eh, Nisi, que es nuestro estandarte. Él es el que va delante de nuestro, peleando nuestras batallas, mis amados. Entonces aquí vemos cómo el rey Salomón, desgraciadamente, pues regresa al corazón del hombre solamente, confiando en lo que pueden hacer pues un numeroso ejército a su mandato y que pudiera él sentirse salvaguardado. Y cuando verdaderamente lo que tenemos que hacer es dejar toda nuestra fe y nuestra confianza depositada en nuestro Dios Todopoderoso. Bueno, del versículo 7 al 10, mis amados, se nos narra acerca de cómo Salomón y los pueblos que él conquistó, que están bajo su dominio. Bueno, pues dice la palabra de Dios que hizo Salomón tributarios hasta hoy a todos esos pueblos, ¿verdad? Que había ido conquistando, dice la palabra, y a todo el pueblo que había quedado de los heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, que no eran de Israel, los hijos de los que habían quedado en la tierra después de ellos, a los cuales los hijos de Israel no destruyeron del todo, hizo Salomón tributarios hasta hoy. Bueno, pues aquí vemos cómo la práctica del rey Salomón de utilizar a personas de las naciones vecinas conquistadas, pues fue para labor forzada, ¿verdad? Que también se nos describió allá en el primer libro del Reyes, capítulo 5. Y pues los hizo tributarios, les obligaba realmente a pagar un tributo por el hecho de haber sido conquistados por el pueblo de Israel. Dice ahí después la palabra de Dios, pero los hijos de Israel no puso Salomón siervos en su obra, o sea, a los israelitas Salomón en ningún momento los utilizó como para ser empleados, ¿verdad? Los israelitas fueron empleados para el trabajo de construcción del templo y del palacio de Salomón, pero no era una labor forzada. Ahí Salomón les dio la oportunidad de, si querían participar, participaban, y si no, pues tenían otro tipo de actividades. A menudo esta gente era empleados en la gestión de situaciones, ¿verdad? De ser como capataces, los cuales, dice la palabra de Dios, mandaban sobre aquella gente, o sea, sobre todos los demás que estaban en una condición como de esclavos, como los tenía Salomón. Ya después empezamos a ver, pues, cómo inicia justamente en este capítulo, pues, el declive de el reinado de Salomón, porque desde este momento, pues, empieza una condición crítica delante de Dios. Aquí en esta parte B del capítulo número 8 se nos enseña la condición de Salomón y la hija de Faraón. En el versículo 11 en específico del capítulo 8 del segundo libro de Crónicas, se nos muestra cómo Salomón se casa con una princesa egipcia. ¿Ah? Dice la palabra de Dios, y pasó Salomón a la hija de Faraón de la ciudad de David a la casa que él había edificado para ella, porque dijo, mi mujer no morará en la casa de David, rey de Israel, porque aquellas habitaciones donde ha entrado el arca de Jehová son sagradas. Hasta ahí todavía tenía, ¿verdad?, la idea clara de quién era el Dios de sus padres, de sus ancestros, quién era su Dios. Pero bueno, aquí vemos que este matrimonio con una princesa de Egipto fue el primero de muchos matrimonios imprudentes de Salomón. Esos matrimonios imprudentes pues dieron inicio, como les comento, a la caída espiritual de Salomón, al grado de que posteriormente llega a la apostasía propiamente, a olvidar su fe, a empezar a pues cometer actos que para Dios son completamente denigrantes, abominables, que es la idolatría. Y cuando hace la observación de que mi mujer no morará en la casa de David, rey de Israel, pues con esto Salomón admite
que su esposa pues simplemente era incrédula y profana, ¿verdad? Era una impía propiamente para el pueblo de Israel. Sin embargo, aún así se casó con ella. O sea, vemos que él pasó por alto pues toda la enseñanza que tenía, aún con toda la sabiduría que Dios le había dado, pues él se dejó llevar más por las pasiones carnales que por la condición espiritual que él tenía. Y esto pues obviamente llevó a Salomón por un camino ya notablemente perverso. Eso ya lo estudiamos también en el primer libro de Reyes, capítulo 11. Eh, Aquí podríamos hacernos una pregunta muy concreta. ¿No es esto evidencia de que consideraba a su esposa pagana y no apta para habitar en un lugar que había sido santificado? Pues obviamente sí, ¿verdad? Salomón aún no había abandonado al Dios verdadero hasta este momento, pero obvio ya empezó a dar pasos que lo llevan a generar pues esa condición de separación entre él y Dios. Recuerden, mis amados, que pues el proceso del pecado nos da de alguna manera pues la oportunidad de empezar a dar pasos cuando viene la tentación fuera del camino de Dios. Vamos a trazar imaginariamente una línea recta, que es la que nos traza Dios, que es el camino que debemos seguir. Y bueno, por ejemplo, voy a tomar un ejemplo. Una persona que de repente le gusta ver pornografía, voy a poner ese ejemplo. Mientras esa persona se mantiene en la línea recta, ¿verdad? No tiene ningún problema, pues, con Dios, pero va caminando y de repente ve un puesto de revistas y desvía su mirada y ve, ya ven que luego en los puestos de revistas ponen así como de primera, pues, ese tipo de revistas de pornografía y la ve con su, voltea su mirada y ve esa revista. Eso, mis amados, no tiene ningún problema con Dios, ¿ah? Porque pues simplemente pasó, vio y se acabó. Puede regresar su mirada y no pasa nada. Pero puede empezar a dar pasos lejos de la línea que Dios nos marcó. Por ejemplo, puede empezar a pensar, híjole, qué bonita está la revista. Ya es como si hubiese dado un paso, ¿verdad? Fuera de la línea. Y puede en ese momento agarrar y decir, perdóname, Señor. Yo sé que esto ya no lo debo de siquiera pasar por mi mente. Perdóname, regresa a la línea que Dios nos marcó, a esa línea recta, ¿verdad? Y no pasa nada. El problema es, empieza cuando de repente da uno o dos pasos y no solamente dice, ay, qué bonita está la revista, va y le pregunta a la persona que vende, oiga, ¿cuánto cuesta la revista? Y ya empieza a ver ahí una situación en donde empezamos a meternos en problemas. Aún así puede pedir perdón y regresar esos dos pasos que dio para regresar al camino correcto. Pero ¿qué pasa si da otro tercer paso y compra la revista? Y después de comprarla, pues ya da otro paso más afuera de la línea que Dios nos marca y ya empieza a revisar el contenido de esa revista y después pues ya se queda con esa revista. Va a ser más difícil cada vez el regresar a la línea original, aunque le pidamos perdón a Dios. Dios siempre nos va a perdonar. Con esto les estoy tratando de ejemplificar la condición de Salomón. Si Salomón, ¿verdad? Pues en su tentación, en su condición de su concupiscencia, que a final de cuentas vimos que era la situación de sus relaciones personales, de sus relaciones sexuales con muchas mujeres, pues él podía haber visto a la hija de Faraón bonita, pero se hubiera regresado al camino. Pero no, desgraciadamente él llega hasta el punto de que se casa y pues obviamente le cuesta ya mucho trabajo regresar posteriormente al camino correcto y por eso empieza la condición de su declive, de su desastre espiritual. Llega el momento en que es más fácil decir, pues ya mejor me quedo revolcándome en mi pecado, en mi condición, ¿verdad? Que volver a pedir perdón y volver a hacer pues lo que debo de hacer. El enemigo nos gana, mis amados. Salomón, pues en contra de la ley de Dios, se casó con esa mujer y posteriormente con muchas otras mujeres extranjeras. Obviamente él pudo haber dicho que era por motivos políticos, ¿verdad? Porque recuerden que en aquellos tiempos pues se hacían alianzas
entre los reinos a través de los matrimonios pues consensuados, matrimonios que de alguna manera ya estaban arreglados previamente y de esa manera pues mantenían la paz entre los reinos. Él pudo haberlo puesto como un motivo, como una excusa, pero pues realmente Dios había dado instrucciones específicas. Volvió a confiar en ese tipo de motivos políticos, ¿verdad? De arreglos políticos para tener paz, que confiar en que Dios verdaderamente estaba trayendo paz. Recuerden que Dios tiene la potestad de poner las cosas en el orden que Él necesita para llevar a cabo su plan. Él también estaba esperando, ¿verdad? Que con su sabiduría pudiera reclamar esas condiciones o por lo menos gobernarlas de alguna manera eh, eh, a ese tipo de situaciones políticas. Sin embargo, más tarde, pues vemos cómo se venció por la insistencia de sus esposas, que eran extranjeras, y se entregó vergonzosamente a la idolatría, a lo que las esposas le insistían constantemente. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que vigilar y tener mucho cuidado de las relaciones interpersonales que a menudo tenemos que mantener con gente que pues de alguna manera viene a nuestras vidas, ¿verdad? Y sobre todo cuando son situaciones ya de relación personal en amorío. Entonces, ahí está la condición, mis amados. Después viene del versículo 12 al 16 la orden de la administración de Salomón. Y dice la palabra de Dios: entonces ofreció Salomón holocaustos a Jehová sobre el altar de Jehová que él había edificado delante del pórtico. Bueno, pues de acuerdo con los sacrificios matutinos y vespertinos que habían sido ordenados, ¿verdad? Dice la palabra de Dios para que se ofrecieran cada cosa en su día, como nos lo muestra ya el libro de Números, capítulo 28. Bueno, pues Salomón administró propiamente todos los holocaustos por el pueblo de Israel. También ordenó los sacrificios, ¿verdad? Que habían sido puestos o impuestos por la ley de Moisés. Allí vemos que de alguna manera él todavía peleaba con su condición en su vida espiritual. Él quería hacer lo correcto, mis amados hermanos. Y no sé si esto sea motivo de comentario de la realidad que vivimos. ¿Cuántas veces nosotros hemos decidido hacer lo correcto, pero hacemos todo lo contrario? Salomón estaba consciente de su posición delante de Dios, estaba consciente que él tenía que administrar correctamente pues todos los sacrificios, los holocaustos, las órdenes que Dios había dado, pero desgraciadamente también estaba al lado de su humanidad, de su carne. Y pues tristemente vemos que a final de cuentas quien le ganó fue su carne, su concupiscencia. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Cuando tengamos esa situación en donde de repente, ¿verdad? Queremos hacer lo correcto porque ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero nuestra carne, nuestra concupiscencia nos lleva a hacer lo equivocado. Eh, por favor, tengamos esta consideración. Ya estamos advertidos, avisados. Regresemos a los caminos del bien, al camino que Dios nos ha trazado. No dejemos que nuestra carne nos venza, mis amados. Amén. Bueno, dice la palabra de Dios también ahí, y constituyó los turnos de los sacerdotes en sus oficios conforme a lo ordenado por David su padre. Bueno, pues Salomón llevó a cabo la administración para el servicio en el templo, como lo organizó originalmente el rey David. Eso lo vimos allá en el primer libro de Crónicas, capítulo 24. Y se acuerdan que hasta hicimos el comentario de que el día de la dedicación del templo, pues todos los sacerdotes y los levitas acudieron a trabajar independientemente de que les tocara o no. David ya había dado una instrucción muy específica y se recuerdan que él estableció turnos y jornadas para los sacerdotes y para los levitas, que les daba la oportunidad de venir al templo a servir 2 veces al año, según el número de semanas en las que David
dividió el año, que fueron 48, y les tocaba 2 veces al año venir a servir a Dios a cada grupo de sacerdotes y levitas. Y esto, pues como se había distorsionado un poquito cuando se hizo la dedicación del templo, pues ahora Salomón vuelve a restablecer esa condición de que ya los sacerdotes y los levitas tuvieran su tiempo para venir al servicio al templo. Dice la palabra de Dios, porque toda la obra de Salomón estaba preparada. Esto fue una reflexión de su gran sabiduría y también fue la respuesta a su oración por ayuda para dirigir el reino de Israel correctamente. Bueno, esto nos lleva entre los versículos 17 y 18 a ver cómo Salomón pues llevó a cabo una acción de comercio marítimo. Y dice la palabra de Dios ahí en el versículo 17. Entonces Salomón fue a Esión Geber y a Elot, a la costa del mar en la tierra de Edom. Bueno, esto era, mis amados, algo inusual para un rey israelita, porque el pueblo de Israel no era reconocido por sus logros en el mar. O sea, el pueblo de Israel no era propiamente un pueblo de, de situaciones marítimas. Pero Salomón, pues muy osadamente dirigió al pueblo de Israel a nuevas empresas. Esto nos quiere dar a entender que Dios nos permite incursionar en nuevas empresas en donde también Dios ha de prosperar y ha de bendecir nuestro caminar. Bueno, quiero ponerles en claro acerca de qué era Esión Geber y Elot. Estas dos ciudades eran puertos en el extremo norte del Golfo de Acaba, que proporcionaba un acceso comercial muy estratégico hacia el sur en el Mar Rojo y más allá. Entonces, obviamente se dirige hacia el puerto y pues empieza a generar ese tipo de comercio marítimo. Probablemente podemos ver que Salomón pues cubrió los gastos y su amigo, el rey de Tiro, Hiram, ¿verdad? Le proporcionó marineros expertos, porque como les vuelvo a comentar, los judíos en ningún periodo de la historia judía han tenido alguna habilidad en los asuntos marítimos. Siendo su navegación, lo que ellos hacían en navegación, confinada solamente a los lagos de su propio país, los lagos que existen ahí en Israel, de los cuales nunca podrán pues adquirir ninguna habilidad náutica ya en mar abierto, mis amados. Entonces, vemos ahí como dice la palabra de Dios, que los cuales fueron con los siervos de Salomón a Ofir y tomaron de allá 450 talentos de oro. Obviamente el personal o los marineros que mandó Hiram, pues tenían ya una, ¿cómo se llama? Pues una capacidad, ellos ya habían estado trabajando en ese oficio y pues rápidamente llevaron a Salomón a donde él quería. Fíjense bien. También tenemos que comentar acerca de que es difícil decir con certeza dónde se encontraba la tierra de Ofir, porque no hay un dato preciso que nos pueda ubicar exactamente ese lugar. Algunas personas sugieren que estaba al sur de Arabia o otros en la costa oriental de África. Y esto muestra el gran empuje y la diligencia de la administración de Salomón, o sea, se aventuró lejos. Quiero decirles también que la palabra de Dios nos enseña que el oro de Ofir era el oro más puro y refinado que se podía encontrar en aquellos tiempos. Técnicamente era un oro de 24 quilates, para que me comprendan. El más puro, el que tenía mayor concentración de oro y que no tenía prácticamente ninguna amalgama, ninguna aleación. Y ese era el oro que buscaban mucho los reyes para tener, ¿verdad? Pues ese metal precioso, mis amados. Entonces, vamos a ver ahora, pues, el capítulo número 9. Vamos a estar estudiando ya respecto a la condición de los otros más logros de Salomón.
Y aquí bien vemos ya el comentario acerca de cómo Salomón acoge a la reina de Saba, ¿verdad? Eh, del versículo 1 al 4 se nos enseña acerca de la reina de Saba que viene a Jerusalén. Bueno, dice la palabra de Dios, oyendo la reina de Saba la fama de Salomón, vino a Jerusalén con un séquito muy grande. Este tema, mis amados, lo hemos platicado mucho, lo hemos comentado, lo hemos estudiado y hasta lo hemos predicado. Pues la reina de Saba, ¿verdad? Encontraba en el actual Yemen, esa era en Arabia Meridional, ahí era la región en donde se encontraba el reino de Saba. Y ahora, pues sabemos por la geografía que este era un reino muy rico, con mucho oro, con muchas especias y con maderas muy preciosas. Recuerden que en aquellos tiempos las especias también se consideraban como una mercancía o un artículo muy caro y se comerciaba con él y se obtenían buenos dividendos, ¿verdad? Buenas ganancias al comerciar con las especies, así como con el oro y con la madera, y sobre todo la madera preciosa, las maderas de tipo tropical, ¿verdad? Bueno, la historia también nos dice que tenían, así como reyes, también reinas. Y pues bueno, esta mujer se aventuró a un largo viaje. Imagínense que eran alrededor de 2.400 kilómetros que tenía que recorrer la reina de Saba para llegar a Jerusalén. 2.400 kilómetros, mis amados, equivale más o menos a establecer la distancia de Toluca a Tecate más o menos, o a Mexicali, Baja California. Por ahí más o menos estaría en esos 2.400 kilómetros. O más o menos, sí, para poner ese tipo de una línea para establecer qué tan largo era ese viaje. Y bueno, nosotros actualmente hacemos un poco más de 24 horas para llegar a ese sitio en un carro, en un vehículo, conduciendo alrededor de 90 a 100 kilómetros por hora, ¿verdad? Bueno, pues imagínense que esta mujer tardó seguramente alrededor de entre un mes y un mes y medio para poder llegar y recorrer esos 2.400 kilómetros. Obviamente esto nos muestra la gran importancia que había adquirido el rey Salomón como para que alguien quisiera, ¿verdad? Aventurarse a un viaje de esa naturaleza, para simplemente escuchar y ver con sus propios ojos lo que se decía de ese gran hombre. También ella probablemente pues vino como parte de una delegación comercial, ¿verdad? Pero no hay duda de que estaba altamente motivada por ver a Salomón y su reino. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que vino para probar, o sea, traía un objetivo muy claro. Venía para probar a Salomón con preguntas difíciles. Bueno, como Salomón era ya internacionalmente famoso, ¿verdad? Por su sabiduría, pues la reina de Saba vino a probar esta gran sabiduría. Vino con un séquito muy grande. Esa reina viajó a la manera propiamente de cómo viajan los reyes, las reinas, ¿verdad? Con una larguísima procesión real. Vino cargada de regalos y de bienes para poder generar esa condición de comercio. Dice la palabra de Dios, y luego que vino a Salomón, habló con él todo lo que en su corazón tenía. Entonces vemos que el reino de Salomón pues era famoso no solo por su prosperidad material, sino también por su gran sabiduría. Y recuerden de dónde viene la sabiduría de Salomón. Dios le dio esa sabiduría, ¿verdad? Y entonces, pues obviamente tenemos que comprender que estaban admirando la sabiduría de Dios en la persona de Salomón. Bueno, pues la reina de Saba tenía grandes y aparentemente muy difíciles preguntas. Y la palabra de Dios nos dice que Salomón le respondió a todas sus preguntas. Bueno, quiero hacer el comentario acerca de que las preguntas difíciles, pues no solo son acertijos, mis amados.
sino que incluyen difíciles cuestiones diplomáticas, de ética, de moralidad. Y la prueba no solo era un ejercicio académico, ¿verdad? A ver qué tanto sabía de matemáticas o de historia, sino que quería ver si él sería un socio de negocios digno y un aliado confiable capaz de brindar ayuda. Realmente esa era la tirada de las reinas de Saba, mis amados. Eh, Recuerden que en aquel tiempo, pues, este tipo de delegaciones era una especie de sonda para saber si con quien iban a entablar esa relación era digno y era pues propio para llamársele como un aliado confiable, ¿verdad? Entonces, todo esto, mis amados, pues vemos cómo la palabra de Dios nos muestra que Dios da sabiduría excepcional a todos aquellos que nos acercamos a Él. Tú y yo podemos acercarnos a Cristo ahora y traerle nuestras preguntas más difíciles. ¿Y todo por qué? Pues porque Él es más grande que Salomón, ¿verdad? Entonces ustedes y yo ahora tenemos la gran bendición de poder venir a la presencia de Dios y poner nuestras dudas, nuestras inquietudes delante del Rey y que Él sea el que nos conteste de una manera excepcional, mis amados. ¿Y de qué manera nos contesta? Pues como hemos estudiado el día de ayer por la noche, vimos nuevamente cómo Dios nos habla, que es a través de la palabra de Dios. Y por eso, pues es el afán, el interés del Centro de Formación Cristiana, que todos estemos constantemente leyendo la palabra de Dios, meditándola, porque ahí viene la sabiduría de Dios para darnos la respuesta que necesitamos a nuestras preguntas, mis amados. Ya posteriormente dice la palabra de Dios, y viendo la reina de Saba la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado y las viandas de su mesa, se quedó asombrada. Bueno, pues esta reina estaba evidentemente familiarizada con el mundo del lujo, ¿verdad? Y del esplendor real. Sin embargo, aquí nos muestra la palabra de Dios que estaba completamente abrumada por la gran sabiduría de Salomón y la gloria de su reino, mis amados. O sea, lo que le sucedió a la reina de Sabá es un efecto natural y no tampoco común que se produce en una mente sensible y delicada ante la visión de raras y extraordinarias producciones de arte. ¿Ah? La reina seguramente vio el esplendor del templo, del palacio, vio cómo se le servía al rey Salomón, vio cómo se lo atendía, escuchó la sabiduría de Salomón y pues todo esto la puso en un estado de perplejidad. Yo creo que la reina de Saba se quedó con el ojo cuadrado, ¿verdad? Así como decimos. Y pues es la verdad. Ya del versículo 5 al 8, pues nos da la reacción de la reina de Sabá. Dice la palabra de Dios, y dijo al rey, verdad es lo que había oído en mi tierra acerca de tus cosas y de tu sabiduría. Mas yo no creía las palabras de ellos hasta que he venido y mis ojos han visto. Y he aquí que ni aun la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido dicha, porque tú superas la fama que yo había oído. Imagínense, mis amados, la reina de Sabá, pues había escuchado cosas maravillosas de Salomón y de su reino, pero al verlo ya con sus propios ojos, se dio cuenta de que era aún mucho más grandioso de lo que le habían dicho. Aquí sus comentaristas pues habían sido un tanto reservados en los comentarios que le habían dicho a esta reina. Y pues qué bueno que la gente, ¿verdad? Cuando hace comentarios de nosotros, pues pueda decir que verdaderamente Dios está con nosotros, que somos bendecidos, que tenemos un conocimiento adicional, una sabiduría que viene de lo alto, pero lo mejor es cuando la gente tiene roce contigo, con nosotros, y que pueda ver que hay algo mucho más de lo que pudieron haberles dicho. Que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas, mis amados. Amén. Y luego le dice la reina de Sabá,
Bienaventurados tus hombres y dichosos estos siervos tuyos. Miren, esto es causa de gran gozo de el poder servir a un rey grande, a un rey sabio y a un rey rico. Bueno, si era causa de alegría el servir a Salomón, ¿por qué? Porque obviamente por la palabra que la reina de Sabá declara cuando dice, bienaventurados tus hombres y dichosos estos siervos tuyos, pues está haciendo un reconocimiento de que qué alegría deberían tener esos súbditos del rey Salomón, porque obviamente pues era un rey sabio, grande, rico, ¿verdad? Y obviamente todo eso pues también se despliega en la vida de todo su reino, de todas las personas que habitan en ese reino, ¿verdad? Pero quiero decirles que si esta es la causa, esta causa era de alegría, de servir a Salomón, pues hoy en el nombre de Jesús te declaro que es más alegría, más dicha el poder servir a nuestro Señor Jesucristo. Por eso tú y yo debemos de considerarnos bienaventurados, afortunados de poder, ¿verdad? A través de nuestra limitación, de nuestras condiciones, poder servir a Dios porque nos ha mirado y nos ha escogido para la gloria de su nombre, mis amados. Luego dice la palabra de Dios, una declaración que hace esta mujer, la reina de Sabá, que para mí fue algo que me movió a ver cómo la gente puede bendecir el nombre de Dios a través de lo que ve en nosotros. Y le dice la reina de Sabá, bendito sea Jehová tu Dios, el cual se ha agradado de ti. Miren, este es un ejemplo de lo que Dios quería hacer para Israel bajo las promesas del antiguo pacto. Dios le prometió a Israel que si obedecían bajo ese antiguo pacto, Él los bendeciría tan tremendamente que el mundo entero lo notaría y le darían toda la gloria y toda la honra a ese Dios de Israel, al Señor Dios de Israel, mis amados. Desgraciadamente vemos que pues las actitudes que tomaron los judíos, pues lejos de bendecir el nombre de Dios, provocan que la gente vitupere el nombre de Dios. Y es lo que nos sucede muchas veces a nosotros que conocemos la palabra, que Dios se ha manifestado con poder y gloria en nuestras vidas, de repente por nuestras acciones, nuestras malas decisiones, nuestros malos hechos, le demos oportunidad al enemigo de señalar a Dios, como si Él fuera el que hiciera las cosas que equivocadamente hacemos nosotros. A mí me pesa mucho cuando escucho a alguien que dice una declaración como esta. Cuando tú le presentas el Evangelio de Jesucristo y te dicen, oye, pero fulano de tal también es cristiano, ¿verdad? Y pues obviamente tú no tienes que mentir y le dices, sí, también fulano de tal es cristiano. Y te dicen, mira, pues quiero decirte que para ser como él, pues mejor déjame como estoy. Yo la verdad no quiero saber de lo que ustedes hablan, porque si voy a llegar a ser como esa persona, mejor no. No tiene sentido para mí cambiar o tratar de escuchar lo que ustedes dicen, porque no voy a llegar a nada bueno. Veo a esa persona que hace hasta peor que yo cuando hago malas cosas. Y entonces le damos oportunidad al enemigo de señalar a Dios, como si Dios no tuviera la capacidad de transformarnos, de movernos a hacer las cosas correctas, de dejar de mentir, de dejar de blasfemar, de dejar de decir groserías, de dejar de cualquier situación que nos esté atorando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, mis amados? Pues venir a los pies de Dios, a los pies de Cristo, para hacer lo correcto y que en nuestra obediencia la gente bendiga el nombre de nuestro Dios. Que diga, bendito sea tu Dios porque veo lo que Dios ha hecho en tu vida. Veo los cambios que tú has tenido. Veo que verdaderamente hay un Dios que te ha transformado. Hay un Dios con poder. Entonces, eso es lo que tenemos que ver, mis amados. Y eso lo vemos desde Deuteronomio 28, entre los versículos 1 y 10, que recordemos que dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy,
también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Eso es lo que Dios le había prometido al pueblo de Israel. Dios quería alcanzar a las naciones a través de un Israel obediente y bendecido. Hoy quiero decirte que Dios pretende y quiere, desea alcanzar a muchísima gente, ¿verdad? A través de cada uno de nosotros en obediencia y en bendición. Pero vemos también que si Israel no obedecía, pues entonces Dios hablaría a las naciones a través, pues, de un Israel disciplinado, ¿verdad? Y tú y yo no queremos ser disciplinados por parte de Dios, mejor seamos prudentes, flojitos y cooperando y obedientes a la palabra de Dios para que Dios no nos tenga que disciplinar, mis amados. Porque Dios al que ama disciplina. Y tarde que temprano, si nosotros seguimos en una terquedad de desobediencia, pues va a venir la disciplina de Dios, va a venir el juicio de Dios sobre nosotros. Y entonces Dios se mostrará poderoso no por las bendiciones que derrame sobre nuestras vidas, sino por la disciplina que Dios tenga que administrarnos para mantenernos en orden. Entonces tenemos esas dos sopas. ¿De cuál vas a querer tú? ¿De la bendición o de la disciplina? Ahí tú ya dispondrás de esa condición según la actitud que tú tomes delante de todo esto, mis amados. Bueno, dice la palabra de Dios, bendito sea Jehová tu Dios. Miren, es justo preguntar si esta fue una verdadera confesión de fe, expresando lealtad al Dios de Israel de parte de la reina de Sabá. Tomando el contexto, ¿verdad? Esto podría ser solamente la respuesta de la reina a la asombrosa bendición que era evidente en la Jerusalén de Salomón, en el reino de Salomón, ¿verdad? Pero también podemos ver que su declaración sobre la bendición del Señor sobre Israel y Salomón, aquí en el versículo 9, no era más que una educada referencia al Dios de Salomón. No hay un registro de que esta reina, ¿verdad?, haya aceptado al Dios de Salomón como propio, ¿verdad? Podemos ver también que ese Jehová, bendito sea Jehová, implica el reconocimiento del Dios nacional de Israel y necesariamente pues es una expresión de fe personal. ¿En qué sentido lo dijo la reina? Bueno, pues realmente tenemos que ver muchas cosas para contextualizar esto. Si tomamos a la reina de Sabá como el ejemplo de un buscador, de una persona que busca, han escuchado gente que dice, es que yo busco la verdad. Bueno, pues entonces vemos que Salomón la impresionó con su riqueza y esplendor y también la impresionó personalmente. Vemos que la gente que busca, muchas ocasiones nada más observa lo superficial y se impresiona. Pero una persona que verdaderamente busca la verdad, pues va a tener que llegar a lo profundo de la realidad. Y la verdad es Jesucristo. Él mismo lo estableció. Yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Verdad? Bueno, aquí vemos que la reina regresó a casa sin una evidente expresión de fe en ese Dios de Israel. Y esto demuestra que impresionar a los que buscan, ¿verdad? A los buscadores con instalaciones, programas muy particulares en la iglesia, con una organización y profesionalismo, pues nunca va a ser suficiente, mis amados. Nosotros, de la manera en que podemos realmente impresionar a aquellas personas que dicen, es que yo busco la verdad, a los agnósticos, bueno, es con la evidencia de que Dios vive y reina en nuestros corazones y que Él es el que nos da bendición, que Él es el que verdaderamente se manifiesta en nuestras vidas, mis amados. ¿De qué nos sirve tener, pues, un programa de actividades dentro de la iglesia muy rimbombante, ¿verdad? Que podamos tener capacidad económica de constantemente cambiar el altar y hacer una escenografía muy esplendorosa y ser muy elocuentes, si solamente esa gente puede ver lo superficial.
Dejemos que la gente venga y en su búsqueda encuentre lo profundo de lo que tú y yo ya tenemos, que es el amor de Dios, la presencia de Dios, la bendición de Dios, pero exaltando siempre a ese Dios todopoderoso, mis amados. Miren, independientemente del resultado de su búsqueda, pues podemos admirar la condición que puso la reina de Sabá. Pues imagínense, ella vino desde muy lejos, ella vino con regalos para ofrecer, ella vino a preguntar y a aprender, ella vino a ver las riquezas del rey, ella vino por un periodo extendido, porque obviamente hacer un viaje tan largo, pues no era como para hacer visita de doctor, ¿verdad? Seguramente se quedó durante un muy buen tiempo admirando todo lo que había en el reino de Israel. Y ella vino diciendo todo lo que estaba en su corazón. Entonces, vemos aquí cómo Jesús utilizó a la reina de Sabá como el ejemplo de un buscador. La reina del sur se levantará en el juicio, dice, con esta generación. Estoy citando ya Mateo 12:42. Y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí, más que Salomón en este lugar. Fíjense nada más. Ahí en Mateo se nos está mostrando cómo nuestro Señor Jesús pone las cosas en un orden más estricto. ¿Verdad? Allí les está diciendo, vean que ustedes tienen a alguien más poderoso que, que el rey Salomón, más sabio que el rey Salomón. Miren, si la reina de Sabá buscó a Salomón y el esplendor de su reino con tanta diligencia, ¿cuánto más deben buscar las personas en la actualidad a nuestro Señor Jesús y a la gloria de su reino? Ciertamente ella también se levantaría en juicio con esta generación. ¿Por qué? Porque ella llegaría a decir, imagínense, si yo me atreví a viajar miles de kilómetros para poder venir a ver esto, el juicio para nosotros sería, ¿qué estás dispuesto a hacer para buscar la gloria de Dios, para buscar la sabiduría de Dios? Yo le doy gracias a Dios por la vida de todos ustedes que diligentemente, ¿verdad? Estamos pagando el precio. No es fácil levantarnos más de mañana y dejar de hacer nuestras actividades en el día a día para escuchar la palabra de Dios, para encontrar la sabiduría de Dios, ¿verdad? Para encontrar la grandeza de Dios a través de su palabra. Esto es una bendición, mis amados, y yo los bendigo en el nombre de Jesús, porque sé que de aquí estamos obteniendo, pues, maravillas de parte de Dios, esos regalos que Dios nos está dando día a día. El alimentarnos espiritualmente es una bendición que tenemos, mis amados. Y vemos cómo la palabra de Dios dice ahí, al final del versículo 11, dice, por cuanto tu Dios amó a Israel para afirmarlo perpetuamente, por eso te ha puesto por rey sobre ellos. Miren, esta es una declaración especialmente significativa, porque Salomón no fue necesariamente el sucesor más lógico de su padre David. Recuerden que David tuvo muchos otros hijos, ¿verdad? Que nacieron antes que Salomón. Pero aquí podemos ver, mis amados hermanos, que fue un acto especial de Dios hacerle rey en lugar de alguno de sus hermanos mayores. O sea, todo lo que el rey Salomón tenía, pues simplemente fue por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios. Él no tenía derecho, así como tú y yo no teníamos derecho, mis amados hermanos, de venir a los pies de Cristo. Tenemos un hermano mayor que se llama el pueblo de Israel, que tiene mayor derecho que nosotros, porque así lo declaró Dios, ¿verdad? El pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios. Pero ahora, pues nosotros venimos a ser hijos adoptivos por el mérito de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vemos la grandeza de Dios, la gloria de Dios manifestándose a nuestras vidas, mis amados. Y entonces tendremos que venir en una actitud correcta delante de la presencia de Dios.
Vamos a dejarle hasta aquí, mis amados. Ya el día de mañana seguiremos estudiando del capítulo 9, de los versículos 9 en adelante. Les voy a pedir que por favor lean. Vamos a ver cómo se da un intercambio de regalos y pues vamos a ver pues la gloria de Dios manifestándose en toda esta narrativa acerca de la reina de Sabá que viene hasta el reino de Salomón para ver la grandeza de ese Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, que se despliega en ese reino que Dios tuvo a bien tenerlo en su mira desde siempre. Amén. Y vamos a ver cómo Dios ahora se refleja en nuestras vidas. Así es que les pido que por favor sigamos estudiando del capítulo número 9, del versículo 9 en adelante, y el día de mañana, primero Dios, continuaremos. Vamos a orar. Vamos a darle la gloria a Dios